Luis Fernando Chisco, gran animador en la Arquidiócesis de Bogotá, del estudio de la palabra, de la evangelización con la palabra, de la orientación con la palabra. Mejor dicho, la animación bíblica de la evangelización. Un saludo muy especial a nuestro arzobispo Luis José Rueda, quien hoy se encuentra en Roma en visita ad limina, y desde aquí lo saludamos. Al Monseñor Germán Medina, obispo auxiliar de la arquidiócesis y vicario de evangelización, por lo tanto, líder de todo este camino de proclamación de la palabra, entre otros servicios que presta la iglesia en su misión. Un saludo muy cariñoso al padre Gerson Rincón, sacerdote de la arquidiócesis de Bogotá, quien es el coordinador de esta área de la evangelización o de esta área, este servicio, que es la animación bíblica de la evangelización. Nosotros en muchas otras partes decimos animación bíblica de la pastoral, pero bueno, la Arquidiócesis de Bogotá, por una razón técnica y además correcta, prefiere decir animación bíblica de la evangelización. Un saludo también al equipo, porque no es una persona, ni dos, ni tres, es todo un equipo que continuamente está reflexionando, está impulsando iniciativas, formando los servidores de la animación bíblica. Y a todos ustedes, mis queridos amigos, que han querido muy generosamente sacar en esta noche un ratico para, para estudiar juntos este tema. En esta noche vamos a tener un tema que le da continuación a lo que ya iniciamos hace 15 días. Esta noche vamos a desarrollar el tema la diaconía de la palabra. Suena bien, ¿verdad? La diaconía de la palabra en el camino de la evangelización. Nuestro ciclo de conferencias, son 3, lo hemos querido denominar en general el gran horizonte, Dios en diálogo. Y esto lo aclaramos de manera especial en la primera conferencia cuando hicimos una exposición sobre las líneas fundamentales, particularmente 3 líneas de oro, que nos dejó el Concilio Vaticano II, gran concilio de renovación de la Iglesia y que ha tenido gran impacto hasta el día de hoy, lo tiene y lo debe tener, de hecho, y el cual nos dejó la constitución dogmática titulada Palabra de Dios, Dei Verbum. La última parte de esta exhortación, la última parte, el tercer hilo, es la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Los 2 primeros nos entregan el tesoro de la palabra, junto con la tradición y el magisterio, nos dieron puntos muy precisos. Para quien no estuvo en esa primera conferencia, pues lo remito a la grabación donde dimos todo el arsenal teórico que nos dejó el Concilio Vaticano II en este documento. Pero llegados a la tercera parte de la Dei Verbum, inmediatamente se nos abrió todo un panorama. La palabra de Dios, que es palabra inspirada, palabra revelada por Dios, se ha puesto en nuestras manos, en manos de toda la iglesia, para que ella se convierta en alma, alma en el sentido, no aquí en ese dualismo cuerpo-alma, no, en el sentido de la que anima, la que dinamiza la misión de la iglesia. Y por eso el concilio dice que la Sagrada Escritura es el alma de la teología, es el alma de la evangelización, de la oración. Todo en la iglesia parte de la palabra. La palabra de Dios es fuente de la vida de la iglesia. Y esto es ahora lo que nos ocupa en esta noche. Pasamos ya a la misma vida de la iglesia. Y quisiera detenerme de manera especial en esta diaconía de la palabra, en esta diaconía servicio, en esta dimensión de servicio de la palabra que nos debe impregnar a todos. Debemos llevarlo en el pecho. No solamente somos oyentes de la palabra, somos servidores de la palabra. Y voy a proponerles en esta noche un camino narrativo. No tanto expositivo, teórico, como lo vimos en el primer encuentro,
sino particularmente narrativo. Y nos vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, libro de la evangelización con el poder del Espíritu, del anuncio de la palabra, donde la palabra se camino por las rutas del mundo, por la boca de los evangelizadores, que con fuego en los pies, los fuegos de Pentecostés del Espíritu Santo, llevan la palabra por todos los rincones. La llevan al encuentro de toda persona que esté en búsqueda de Dios, y aun cuando no lo estuviera buscando, para todo ser humano. Palabra que transforma, que vivifica, que introduce una semilla de vida en el mundo, porque para esto estamos. Y este libro de los Hechos de los Apóstoles es también libro de sinodalidad. Por lo tanto, esto que vamos a hacer en esta noche es una aportación también a la sinodalidad. La Iglesia evangeliza no con individuos que van por su propia cuenta, no, junta como iglesia. Y este servicio, esta diaconía de la palabra, la hacemos también eclesialmente. Pues bien, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, siguiendo la línea narrativa de esta noche, la opción de la noche, nos vamos al capítulo 8. Nos vamos al capítulo 8 del libro de los Hechos. No puedo en esta noche hacer el recorrido del servicio de la palabra en este libro del capítulo 1 al capítulo 28. Me encantaría, pero bueno, hay que delimitar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo con provecho. Vamos a mirar un caso. Y un caso que es, además, para mí emblemático, realmente emblemático. La historia de Felipe, eh, el evangelizador, en el camino de Gaza. Vamos a tomar nuestras Biblias. En el camino iré decantando. Vamos a decantar esto y explicaré todavía más por qué este texto lo iremos entendiendo. Vamos a tomar nuestras Biblias en el capítulo 8, versículos 26 al 40 del libro de los Hechos. Tomémoslo. Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 40. Un ángel del Señor habló así a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, atravesando el desierto. Felipe se avió y partió. Por el camino vio a un etíope, eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y que había venido a adorar en Jerusalén. En aquel momento regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me guía en la lectura? El etíope rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este: fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe entonces tomó la palabra y, partiendo de este texto de la Sagrada Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dicho esto, mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Felipe lo bautizó, y al subir del agua, el Espíritu del Señor lo arrebató, de manera que ya no volvió a verle el eunuco, que siguió gozoso su camino.
Felipe, que se encontró de pronto en Azoto, recorrió evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como dije, esta noche nos ocupa una narrativa, una historia. El tema de la diaconía de la palabra lo podríamos, que es además lo que nos pide el capítulo 6 de la Dei Verbum y que desarrolla ampliamente la tercera parte también de la Dei Verbum, Domino, se murió, el documento de la exhortación apostólica del Papa Benedicto XVI del Sínodo de la Palabra del año 2008. Verbum Domini, es Verbum Domini. Aquí, en la tercera parte de la Verbum Domini, que le hace eco al Concilio Vaticano II y lo desarrolla ampliamente, se nos pide con 15 expresiones distintas que toda la evangelización sea impulsada por la palabra de Dios. Pero yo no voy a hacer aquí el elenco de los 15 puntos. Quiero invitarlos sencillamente a dejarnos impactar por este relato, donde luego podemos colocar en diálogo con el documento del concilio, del sínodo de la palabra, podemos poner en diálogo y ver exactamente todos los paralelos y cómo este texto ya contenía todo. Partamos de esto. El capítulo 8, versículos 26 y 27 del libro de los Hechos, comienza con la voz del narrador que dice: el ángel del Señor le habló a Felipe. Ojo, aquí está la palabra. El ángel del Señor le habló a Felipe. ¿Y qué le dijo? Le dijo: levántate, levántate. Anístemi, se dice en griego. Es uno de los verbos de resurrección, junto con egeiro, anístemi. Levántate y vete hacia el sur, a la ruta, a la vía, a la carretera, que baja de Jerusalén hasta Gaza y que está desierta. Y el servidor de Dios, el diácono Felipe, se levantó y se puso en camino. Se levantó y se puso en camino. Atención con la palabra camino, que tanto nos ocupa en estos días en la vida de la iglesia, caminar. Pues esta es una historia fundamental para entender la figura del evangelizador en el Nuevo Testamento. Esta no es una historia más, mis queridos amigos. Esta es una historia fundamental para entender quién es un evangelizador, qué hace un evangelizador según el pensamiento del Nuevo Testamento. Y es uno que no solamente anuncia la palabra, sino que da dos pasos más. La sabe explicar, la sabe entregar para que llegue al corazón, para que ilumine la mente, mueva el corazón y suscite decisiones. Y además, este mismo servidor de la palabra lleva a la persona, aquí en este caso con este eunuco de la reina Candace, lo lleva a la inserción en Cristo por medio del bautismo. La palabra lleva al sacramento. En el mundo de la evangelización, la palabra está dentro del sacramento. No hay sacramento sin proclamación de la palabra. Sin embargo, aquí estamos hablando de evangelización. El evangelizador anuncia, explica, educa, forma, pero además lleva al encuentro sacramental con Cristo. En el bautismo, a este compromiso vital que reconfigura la existencia entera en Jesucristo muerto y resucitado. Lo mismo que pasó en el camino de Maús, pero allí era un camino hacia la Eucaristía, siempre hacia el sacramento. Y esto que estoy diciendo me recuerda a mí, ustedes se acordarán también de este texto, me recuerda las palabras de Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 10, versículo 16. Cuando el apóstol dice
Por lo tanto, la fe viene de la predicación. Y la predicación por medio de la palabra de Cristo. La fe viene de la predicación. Y la predicación, ¿cómo es posible la predicación? Es la palabra de Cristo, la palabra, la palabra. Y esta famosa frase de Romanos 10:16 está acompañada precedentemente de preguntas. Preguntas, 4 preguntas que están en Romanos 10, 14 y 15. Miren las preguntas. ¿Y cómo invocarán a aquel en quien no creyeron? 2. ¿O cómo creerán si no oyeron hablar de él? 3. ¿Y cómo irán sin alguien que les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay enviados? Si no hay apóstoles, si no hay enviados, si no hay misioneros. Estas preguntas son preguntas punzantes que evalúan la vida de la iglesia de manera constante. Nosotros a veces nos quejamos, es que la gente está perdiendo la fe. Es que en las familias o los jóvenes o en ciertos ambientes, en la cultura, en las universidades, qué sé yo. ¿Cómo creerán? ¿Cómo queremos que crean si no han escuchado hablar de Jesucristo? ¿Y cómo van a escuchar si no hay personas con la palabra de Dios en su boca? ¿Y cómo estas personas la van a llevar si no descubren su misión como enviados? Las preguntas que estoy haciendo no son mías, son de Pablo. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Para concluir, la fe viene de la predicación y la predicación a través de la palabra de Cristo. Por eso es tan importante este tema de hoy, que vemos en una página en particular. Pero estoy ya enfocando todo el tema del servicio de la palabra. El servicio de la palabra. Una dimensión importantísima, decisiva, de la animación bíblica de la evangelización. Y esto, como ya dije desde el inicio, lo vengo diciendo, esto que estamos haciendo nos lo recordó fuertemente el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, en el capítulo 6. La palabra es el alma de la evangelización. Y de esto se ocupa la tercera parte de la Verbum Domini, del sínodo de la palabra del año 2008 y que luego tiene la exhortación apostólica que nos dejó el Papa Benedicto XVI. En la Verbum Domini, no me aguanto las ganas de decirlo, no me aguanto las ganas. En la Verbum Domini, la tercera parte, toda ella, toda la tercera parte es la palabra en la evangelización. En la Verbum Domini se dice, es la palabra misma la que nos lleva hacia los hermanos. Es la palabra que ilumina, purifica, convierte. Y agrega el Papa Benedicto XVI en la exhortación, nosotros no somos más que servidores. Pero les recomiendo dos numeritos más. Ya les dije uno, número 95. Pero ahora les digo dos más. El número 100, bueno, pero uno más, que tiene 2 párrafos. 122. Número 122. Allí, el Papa, Benedicto XVI, haciéndole eco al gran llamado del Papa Juan Pablo II a la nueva evangelización, y que hoy el Papa Francisco nos lo presenta de una manera muy nueva con la iglesia en salida evangelizadora. Dice, por eso nuestro tiempo ha de ser cada día más el de una nueva escucha de la palabra de Dios y de una nueva evangelización. Redescubrir el puesto central de la palabra divina en la vida cristiana nos hace encontrar de nuevo así el sentido más profundo de lo que el Papa Juan Pablo II había pedido con vigor: continuar la missio ad gentes, la misión a todos los pueblos, y emprender con todas las fuerzas la nueva evangelización, sobre todo en aquellas naciones donde el evangelio se ha olvidado. Se ha olvidado el evangelio, o padece la indiferencia de cierta mayoría a causa de una difundida secularización.
Que el Espíritu Santo despierte en los hombres hambre y sed de la palabra de Dios y suscite entusiastas, anunciadores, proclamadores, testigos del Evangelio. Bueno, yo le estoy dando voz aquí a las palabras del Papa Benedicto XVI, a la Verbum Domini, ¿eh? Y agrega, segundo párrafo del número 122, agrega el Papa, a imitación del gran apóstol de los gentiles. ¿Quién era el apóstol de los gentiles? Pablo, que fue transformado después de haber oído la voz del Señor. ¿Dónde? En el camino de Damasco. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Dice el Papa, escuchemos también nosotros la divina palabra, que siempre nos interpela personalmente aquí y ahora. Los hechos de los apóstoles nos dicen que el Espíritu Santo apartó a Pablo y Bernabé para que predicaran y difundieran la buena noticia. Así también hoy el Espíritu Santo llama incesantemente a oyentes y anunciadores convencidos y persuasivos, convencidos y convencedores. Yo sé que la palabra no existe en español, pero me entienden, ¿eh? Convencidos y convencedores. Ese no convencemos. Convencidos y persuasivos es la palabra castiza. Persuasivos de la palabra del Señor. Cierro comillas. 122 de la Verbum Domini. Pero no voy a seguir con comentarios, como ya dije, ni de la Dei Verbum ni de la Verbum Domini, sino que siguiendo la inspiración de este texto, quiero hacer el recorrido en el texto ya proclamado, un recorrido narrativo. La pregunta que vamos a responder, ahora sí ya estamos, vamos a decantar. La pregunta que vamos a responder es, ¿cómo se ejerce la diaconía de la palabra? ¿Cómo se ejerce la diaconía de la palabra? La página de Hechos 8:26 al 40, la historia de Felipe que evangeliza al eunuco, al extranjero de allá de Etiopía, que iba en el camino de Damasco, es emblemática. Habría podido tomar también el texto que el Papa cita del capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, que dije ahora, el Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Pablo. Pero esta noche yo quiero esta página, esta en particular. Comencemos contextualizando. Comencemos contextualizando el capítulo 8, los versículos 26 al 40. Regresemos rápidamente al capítulo 6 para entender quién es Felipe. Felipe es un diácono. Diácono es servidor. Texto ahí nos habla de la elección de los servidores, aun cuando la palabra diácono como tal no aparece en el capítulo 6. Pero sí el ejercicio, el servicio, eso sí. El servicio, y vemos que se dirige a un grupo de personas que se ocupan de este servicio. ¿Quiénes son quién es Felipe y quiénes son sus colegas servidores en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles? Es un grupo elegido y enviado por los apóstoles, los 12, ya habían reemplazado a Judas. Y fueron elegidos para responder a una necesidad de las comunidades urbanas, de las necesidades urbanas de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. ¿Qué era lo que había pasado? Vuelvo a echar más para atrás todavía. En el capítulo 4, versículo 32 de los Hechos, se nos ha dicho que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma, que la Jerusalén del Espíritu era una maravilla, porque todos experimentaban la coinonía, la comunión fraterna, y que entre ellos a nadie le faltaba nada, porque la gente ponía en común lo que tenía y los apóstoles repartían según la necesidad de cada persona, y a nadie le faltaba nada. Suena bonito decirlo, que a nadie le falta nada, porque en el capítulo 6 ya tenemos quejas. Un grupo, el primer conflicto de la iglesia, en los Hechos de los Apóstoles, es un conflicto de pastoral social. Las viudas de los helenistas se quejan de que las viudas de los hebreos sean mejor atendidas y ellas poco.
O mejor, que estaban descuidadas. ¿Por qué a unas señoras sí y a otras no? Si todas te estamos pasando necesidad, no tenemos marido, no tenemos, necesitamos de la ayuda, de la cáritas de la iglesia. Lo digo entre comillas. Y esto llevó a los apóstoles a afrontar el problema. Tenemos que resolverlo. Era necesario prestar un servicio muy concreto, compartir las cosas con equidad, tomar conciencia de las personas presentes en la comunidad, asegurarse de que en las comunidades no se dieran injusticias. Y como los apóstoles, comenta el narrador de los Hechos de los Apóstoles, tenían que ocuparse del anuncio de la palabra, surge la necesidad de instituir un grupo de servidores vinculados a las mesas y a su servicio. Y hay una curiosidad en este texto del capítulo 6, versículos 1 al 7, que lo vayan mirando en sus Biblias, de los Hechos. Hay una curiosidad. Estos servidores que fueron escogidos para las mesas, fueron escogidos, fueron escogidos para resolver el problema de las viudas que no les llegaba la asistencia prevista en la comunidad, ¿verdad? Ya está dicho. ¿Y dónde está la curiosidad? Que los apóstoles habían dicho, nosotros, ellos que se ocupen de las viudas, de la pastoral social, que nosotros nos ocuparemos de la predicación. Así lo dice aquí. Busquen, Hechos capítulo 6, versículos 3 y 4. Busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de saber, no es cualquiera, llenos de espíritu y de saber, personas formadas, saber, para ponerlos al frente de este ministerio, de esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y nos dan la lista. A la asamblea le pareció bien y eligieron ¿a quién? Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Felipe en segundo lugar. Prócoro 3, Nicanor 4, Timón 5, Pármenas 6 y Nicolás 7. Primero Esteban, después Felipe. ¿Y qué hizo Esteban? No vemos a Esteban atender a las viudas. ¿Qué hizo el siguiente de la lista, Felipe? No lo vemos atendiendo a las viudas. ¿Qué hicieron? Predicar. Predicar, no se supone que los apóstoles los habían escogido porque ellos querían dedicarse a la predicación y necesitaban crear este ministerio de la atención a las viudas en particular, pues resultaron haciendo lo mismo que los apóstoles. La palabra nos ocupa a todos. No quiere decir que nos sirvieron las mesas. Seguro que lo hicieron, pero la narrativa de los hechos, donde se enfoca lo que nos cuenta en los capítulos 6, 7 y 8, es que estos dos diáconos lo que hicieron, ante todo, fue anunciar la palabra. Entonces fueron escogidos para las mesas, de eso hicieron poco, o al menos no se dice. Lo que hacen es lo que la iglesia apostólica o los apóstoles se habían reservado para sí. ¿Qué cosa? La diaconía de la palabra. Hicieron algo importante, servir a las viudas, pero mucho más importante, el servicio de la palabra. Y si nosotros, de pronto, ahora que he dicho el servicio de las mesas, a veces uno puede imaginarse que el servicio de las mesas es como la tarea de un camarero en un restaurante o en una fiesta, bien elegantes y que llevan las bandejas y colocan la comida, retiran los platos. No, los diáconos no son camareros. Son mucho más, mucho más. Incluso antes que Felipe. La lista de Felipe está antes, lo antecede Esteban. Esteban, un gigante entre los diáconos. ¿Qué es lo que ha hecho Esteban? Predicar, anunciar la palabra, diaconía de la palabra. El capítulo 7, que yo les recomiendo intensamente,
capítulo que sigue, pues no es nuestro tema hoy leer el capítulo 7, pero lo recomiendo. Esteban, cuando es llevado ante el Sanedrín, ¿qué predica? Hace una inmensa relectura de toda la historia de la bíblica de la salvación. Esteban es el gran intérprete del Antiguo Testamento en lo referente a Jesús de Nazaret. Y aquí ya vamos entendiendo lo que es el servicio de la palabra, lo que es la diaconía de la palabra. No es leer textos bíblicos, no es busca aquí tal pasaje, estoy triste, búscate, estoy contento, busque esto, estoy enfermo, busque esto, estoy. No, 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 no. O sí, pero es mucho más que eso, mucho más que eso. Una relectura, una interpretación de la Biblia desde Jesús, de la palabra desde Jesús. Nosotros no podríamos conocer a Jesús a fondo sin el discurso de Esteban. No podríamos saber quién es Jesús en el largo camino del amor de Dios hacia su pueblo si no tuviéramos el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles. Esteban, el diácono, por lo tanto, es el primer gran pilar de la vida de la iglesia. Es el protomártir. No por casualidad, este primer mártir es celebrado litúrgicamente por la iglesia, ¿qué día? 26 de diciembre. 26 de diciembre. Cuando estamos celebrando Navidad, también afirmamos que la iglesia nace de la sangre de los mártires. Y mientras Esteban estaba siendo asesinado, lapidado, allí estaba, ¿quién lo estaba viendo esta muerte? Un joven llamado Saulo. Pablo de Tarso. Creo que no en vano, Lucas introdujo por primera vez la figura de Pablo en la historia de Esteban, cuando Esteban está muriendo entregando su vida por Jesús. Pablo estuvo claramente allí, entre los que apedrearon a Esteban. Dice que tenía la ropa de los que apedrearon, pero estaba ahí. Su entrada en escena, la primera vez que aparece en absoluto Pablo en la Biblia, es aquí. Una entrada en escena un tanto abrupta. Y luego se verá cómo Pablo se convertirá en un gran apóstol de Occidente, tanto que el libro de los Hechos de los Apóstoles le dedica casi la mitad del libro a él. Y hará un camino que se cerrará en Roma, en un cuarto alquilado en la ciudad de Roma, en un idio se llama, que es un cuarto, monolocal, un cuarto pequeñito, donde recibía gente y les proclamaba el Evangelio. Vamos, así que primero Esteban y ahora Felipe. Felipe. Felipe evangeliza una región complicada, Samaria. Evangeliza Samaria. Estaba evangelizando Samaria. ¿Recuerdan ustedes esto de la evangelización de los samaritanos? Que yo creo que hoy no necesita mucha aclaración porque tenemos fresco el evangelio del encuentro de Jesús con la samaritana junto al pozo de Sicar. Jesús tiene la voluntad de evangelizar a los samaritanos, no solamente a la señora samaritana, al pueblo de Sicar, dice el texto al final. Y todos los de Sicar vinieron donde Jesús a encontrarle y decirle, ya no creemos por lo que nos dijo la señora, porque ahora nosotros lo hemos visto, nosotros creemos que tú eres el Salvador del mundo. Y Jesús estuvo 2 días, dice el relato de Juan, 2 días. Allí se quedó en Sicar. No, me imagino que no solamente comiendo, tomando agua del pozo, este pozo bendito de agua, este pozo que era un santuario porque era el pozo de Jacob, estaba mucho más, estaba evangelizando. Pero Lucas, que es el autor de hoy, nos dice que la cuestión no fue tan así, porque la primera vez que Jesús quiso entrar en Samaria, no se encontró con una samaritana, se encontró con un pueblo de samaritanos donde le tiraron la puerta a los apóstoles en la cara. Lucas capítulo 9, versículos 52 al 54. Y los apóstoles se pusieron bravos, bravos. Además eran Juan
y Santiago, tenían el apodo de hijos del trueno. Hijos del trueno no es, porque sí, tenían un carácter. Señor, pedimos que les caiga fuego a estos samaritanos, que los queme por una maldición. Están pidiendo una maldición. Y Jesús, no, los reprendió y siguió el camino. Para recordar que ahora esto que no ocurrió, según Lucas, según Juan sí, Felipe, este diácono, este servidor de la palabra, lo ha llevado a cabo. Y ahí comienza la historia de Felipe, el evangelizador de Samaria. ¿Qué es lo que está llevando a cabo el diácono Felipe? El mandato de Jesús. La diaconía de la palabra es el llevar a cabo el mandato de Jesús. Lucas, capítulo 24, versículos 46 y 47. El resucitado en el cenáculo les dice: así está escrito, que el Cristo tiene que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y que se predique, aquí está, el verbo querizo, predicar. Ahí viene querigma, predicación. Y que se predique en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pues esto es lo que ha ocurrido. Comenzó desde Jerusalén, los apóstoles, Esteban, viene la persecución y ahora la palabra comienza a salir y ya está en Samaria. De hecho, es el cumplimiento de lo que el resucitado también antes de subir al cielo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, tengámoslo bien fresquito, el resucitado les dice: y recibirán la dinamis, el poder del Espíritu Santo, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pues ya vamos en la etapa Samaria. Ya estamos en la etapa Samaria. La primera en ser evangelizada ha sido Jerusalén. La evangelización comenzó, la evangelización apostólica, con el fuego del Espíritu Santo en Pentecostés, comenzó en la ciudad. Comenzó en la ciudad, pero ya salió a Judea por la persecución de Esteban. Y ya va por Samaria, gracias a Felipe. Samaria está hacia el norte de Jerusalén. Entonces, y allá ha ido a parar nuestro diácono Felipe, de camarero, con una toallita aquí y llevando bandejas, sirviendo a las mesas o llevando los paqueticos de comida o las ayudas a las viudas. Probablemente sí, pero el texto no lo dice. El texto lo que nos dice es que estaba anunciando el Evangelio. Estaba anunciando el Evangelio. El diácono, el servidor, no es un simple camarero, absolutamente no. Es ante todo, primero y fundamentalmente, un apóstol. Si bien los diáconos servían las mesas, y claro, ya tenemos que llegar. La palabra nos va a llevar a servir a los hermanos. Lo voy a recordar dentro de un momento porque es el texto que van a leer del servidor sufriente. Allá, vamos para allá. Pero miren cómo lo va a entender. No solamente en las mesas, donde hay cualquier necesitado. Entonces, hay que decir que no se trataba de simples comidas, sino de servir a todo sufriente, a todo necesitado, a todo injusticiado, a todo carente. Y puesto que también se sirve la mesa como nosotros la conocemos, también hay que recordar que las cenas de las primeras comunidades tenían dos momentos. Un primer momento era una comida normal. Comenzaban por un ágape, por una comida normal. Y en un segundo momento, ahí sí, hacían el recuerdo de la cena del Señor con la fracción del pan. Así era antigua. Así comenzó la Eucaristía. Por lo tanto, tenemos una función por parte del diácono que podemos decir, en el latín se dice ante litteram, ante todo, sacramental. Y así servían las mesas. Sacramental. Nuestro texto va a terminar en bautismo.
llegamos al capítulo 8, versículo 26, donde está la famosa frase, levántate. El punto de partida de la historia es el verbo levántate. Hoy el Papa Francisco lo conjuga con otro verbo, salgan. Salgan, salgan. ¿A qué? A anunciar, a predicar. Aquí ya comenzamos a hacer la lista en detalle de en qué consiste la diaconía de la palabra. Punto de partida, ya primer elemento, versículo 26, está en boca del ángel. El ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, levántate, aniste mi griego, levántate y vete hacia el sur, a la ruta, al camino que baja de Jerusalén a Gaza y que está desierta. Curiosamente, ya en nuestro relato del capítulo 8, el primer protagonista es un ángel, no es Felipe. Felipe estaba ocupado. Es un ángel. Un ángel que se convierte en el director de lo que le sucede a Felipe. Levántate y ve. Y este es el mandato del ángel. Anastasi. Levántate. Hasta el Señor se levanta cuando resucita. Levántate. Lleva contigo la fuerza del resucitado y ve en dirección del sur. Ya fuiste al norte, ahora vamos para el sur. Vámonos para el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. En lengua griega, Gaza significa tesoro. Gaza significa tesoro. En este caso es un nombre propio, no es que hubiera tesoros en Gaza. Y esperaríamos que el ángel le hubiera dicho a Felipe, mira, mira, hay gente allí en la carretera esperando el bus. Bueno, esperando el bus no. Hay gente que está en carretera porque está de viaje. En cambio, ¿qué le dice? Le dice que la ruta, la vía, está desierta. Que no hay nadie. A ver, amigos, lectores de la Biblia, pongámonos en los zapatos de Felipe. A lo mejor, si fuéramos nosotros los que hubiéramos estado ahí, le habríamos preguntado al ángel, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Levántate, ¿a qué? ¿Qué quieres que haga? Además, ¿por qué tengo que ir a un camino donde no hay nadie? Es absurdo. Es absurdo. Lo está mandando a predicar al desierto. O al menos es la primera palabra que se le dice. Ya va a aparecer el etíope. Ve al camino de Gaza, la ruta donde está desierto, donde no hay nadie. Bueno, yo habría interpelado al ángel. Oye, pero ¿cómo me mandas a mí a un lugar donde me voy a escuchar los pajaritos o qué? Bueno, además desierto, ni pajaritos hay. Felipe no respondió. Felipe no respondió. Felipe no era peleón como yo. No respondió. Guardó silencio y se puso en camino. Este es el primer acto. Ya dejemos de lado el ángel. Ahora observemos los movimientos del servidor de la palabra. La diaconía de la palabra. Levantarse y ponerse en camino. Primer acto de la diaconía de la palabra. Levantarse y ponerse en camino. Pero es que yo estoy ocupado con los de Samaria. Déjeme un poquito más aquí en la parroquia. No, usted va. Va. Levántese y vaya. Entonces, aquí aparece el otro personaje, el etíope. El etíope aparece cuando Felipe ya se ha puesto en pie. No es yo me muevo, pero cuando yo veo que llegó la gente. No, no. Después que Felipe hizo caso y se movió, aun cuando no había nadie, es que aparece el etíope. Ir a la misión, otra lección, vamos a hacer la lista. Ir a la misión significa levantarse
ponerse en camino sin aclarar por qué vas. Aun cuando parece que no hay, es que no hay, ahí no hay nada, está más seco que quién sabe qué. Ahí no hay con quién. ¿Cómo voy a una misión si no hay con quién? Ay, Dios mío, a veces los evangelizadores decimos cosas absurdas. No, allá no me manden a ese pueblo, a esa parte, porque es que eso es un peladero. ¿A qué se referirá? ¿Que no da ingresos? Eso sería preocupante. O más bien que la misión es precisamente ir ahí. Bueno, en este punto aparece un etíope, un eunuco oficial de Candace. Él es también un diácono. El eunuco también es un diácono. También es un servidor, pero de la reina. De la reina, de otro lado, de la corte de la reina. El encargado de velar por las necesidades de la reina. ¿De qué se ocupaban Felipe y Esteban y los otros colegas, los otros 5? De las necesidades de las viudas. Y terminan predicando. ¿De qué se ocupa el etíope? Se ocupa de una mujer, pero esta vez no es una mujer pobre, es una mujer muy rica, es la reina. Y este señor le administra los tesoros, no las necesidades, sino los tesoros, que debían ser desbordantes. Y mirando este paralelo, vamos a ver lo que va a pasar, porque aquí la pobreza es otra. Este etíope, de quien no sabemos el nombre, solo sabemos de dónde viene, su condición de eunuco y su oficio de oficial de la reina. Este hombre se ha puesto en camino también. También está en camino. Ha venido a Jerusalén a adorar a Dios. Y ya está de regreso. Se vino desde por allá lejos hasta Jerusalén para adorar a Dios. Estoy leyendo los versículos 26 y 27. Mírenlo en la Biblia. En esto, un hombre de Etiopía, eunuco dignatario de Candace, la reina de Etiopía, y superintendente de su tesoro, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios. Bueno, permítame, coloco aquí pausa. Voy a colocar aquí una pausa. ¿Quién es este personaje? Hay que conocer el evangelizado. ¿Quién es este caballero? Es un etíope, primer dato. Es un etíope. ¿Quiénes son los etíopes? Son africanos. Son africanos. Eh, pero no son de Egipto. Son de Egipto. Son personas, no son de Egipto, son las personas que están al sur de Egipto. De hecho, se le llamaba etíopes no solamente a los de la actual Etiopía. Hoy tenemos un país que se llama Etiopía. No solamente toda la región sur de Egipto era conocida como, así se le llamaba, la región de Etiopía. La región que está abajo de las cataratas del Nilo. Estos son los etíopes. Y los etíopes tenían la piel oscura. Por lo tanto, se distinguían el camino. ¿De dónde vienen los etíopes? ¿De dónde vienen los etíopes? Un poquito de información. Según el mito del origen de las razas, que encontramos, según la Biblia, en el libro del Génesis, en el relato del diluvio, referido a Noé, recuerden ustedes, Noé es salvado en el diluvio, en la inundación, y se convierte en el padre de la nueva humanidad postdiluvial. Y él tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, que corresponden, según el pensamiento del libro del Génesis, a las 3 razas del mundo. Así lo pensaba. El etíope es hijo de Cam, de uno de los 3 hijos de Noé. Cam. Cam es el hijo, de los 3 hijos de Noé, es el menos noble. ¿Qué hizo para ser considerado menos noble? ¿Ser negro? Claro que no, claro que no.
Cuidado con los racismos. En realidad, hay que mirar la historia bíblica. Noé, capítulo 9 del Génesis, se emborrachó una noche y Cam lo pilló, lo vio todo. De manera que hay una maldición, recibe una maldición este hijo. Y si bien los hijos de Sem son los favoritos, casi podremos decir que son los hijos de Dios, si miramos la Biblia, van a entender, los de Jafet, los de Jafet son los de piel blanca, curiosamente. Y los de Cam son los de piel negra. Y los de Cam son dejados en el olvido. Sí, sí había discriminación, sí la había. Pero aquí miramos, lo que el texto está hablando no es de eso, está hablando de otra cosa. Felipe, el diácono, pasa de Samaria, donde ha estado a gusto evangelizando, ya es un pueblo amado para él, va al encuentro de otro pueblo, un pueblo lejano por el color de su piel negra, pero sobre todo porque llevan los etíopes la maldición. Y porque este hombre, ahora viene un segundo detalle, no solamente es un etíope, es un eunuco. Segundo detalle, eunuco. En el mundo de la Biblia, en la economía de la salvación, un eunuco es el hombre más infeliz que puede haber sobre la tierra. Es infeliz porque no puede recibir ni disfrutar la bendición de Dios, que para el hombre de la Biblia está en tener hijos. Y este no lo tiene porque tenga una esterilidad, es porque lo han impedido. Lo han impedido. A este hombre lo han privado de la bendición, la recompensa que Dios le da a los justos que creen en él. No tiene bendición. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Leemos en la Escritura. La bendición consiste en el bienestar, en la riqueza hecha de prosperidad, de fertilidad, de poder comer bien, de construir casas bonitas. En una palabra significa ser capaz de dar espacio a la vida que Dios da a los que creen en él. Esta es la bendición. La segunda gran señal de la bendición es la salud, una larga vida. Abraham tenía 175 años cuando murió. En la Biblia, ser viejo es lo más hermoso que hay. Viejo significa estar lleno de días, cargado de días. Esa es la gran riqueza, es un tesoro, es la plenitud de la vida. Y Abraham muere porque está lleno de vida. Ya está listo para reunirse con sus antepasados. Además, mientras agonizaba, Abraham vinieron a verlo sus dos hijos que estaban separados y de pelea, Isaac e Ismael. Se encontraron allí. Señal de una vida que rompe el muro del tiempo, de una existencia individual para que se pueda vivir a plenitud. Cuando mueras, te reconciliarás con tus padres y te convertirás en futuro con tus hijos. Ocurre en la muerte de Abraham y aquí va la bendición. Y aquí puede ser la tercera razón de la bendición, entonces, los hijos. Los hijos. Salud, larga vida, hijos. Y tener hijos, tener hijos en la Biblia, en la antropología bíblica, es un signo de inmortalidad. Para la antropología semita, es un signo de inmortalidad. Zacarías significa precisamente inmortalidad. Y es el término con el que se indica a los hijos varones, así se le va a decir. La primera forma de inmortalidad es la masculina. Bueno, estamos hablando de la Biblia, muy antropocéntrica. ¿De dónde vienen los niños, según la antropología semita? Del semen, del esperma, por eso del varón. Pablo va a decir que Jesús es el esperma de Abraham, para decir descendencia. Ahí va la vida. Vamos, claro, tenemos que pensar con las categorías bíblicas. Hoy tendríamos que, obviamente, hacer algunos ajustes. La simiente del hombre que cree que es aliado de Dios
pasa por un hombre circuncidado. El hijo de Abraham es Isaac, el hijo de la promesa. Tener hijos en la Biblia es un hecho predominantemente religioso, porque el hombre que tiene hijos es un hombre fiel. Los hijos son fruto no de la biología, sino de la alianza con Dios, de la que es signo en concreto la circuncisión. Bueno, ¿por qué he dicho todo esto? Y bueno, el padre Fidel, ¿qué le pasó hoy que se está expandiendo con esto? No, atención, ¿por qué he dicho esto? Porque estas tres realidades le han sido negadas al eunuco. En la evangelización es muy importante entender quién es el evangelizado. En el anuncio de la palabra, tú no hablas como un loro. No, no, no. Tú tienes que saber a qué realidad le estás hablando. Y este hombre tiene tres características, que son tres negaciones. Etíope, ya vimos, de dónde viene. Cam, maldición. Eh, el morenito, pero sobre todo el maldito, el tercer hijo de Noé. Maldición. Eunuco. Eunuco. Se le ha negado el poder tener hijos. Y sobre todo, a este hombre se le ha negado un futuro, porque al no tener hijos, para él no hay bendición. Es un hombre impotente, en el sentido pleno de la palabra, no solamente en el ámbito sexual. Es una persona, escúcheme esto, desgajada de todo. Desgajada de todo, privada de todo. Porque no tener hijos es también no tener familia, no tener propiedades, bienes, no tener familia. No tendrás quien te cuide en tu vejez. No tendrás a quien abrazar, con quien celebrar, con quien gozar la vida. Pero tampoco vienes. No por casualidad, este eunuco, privado de su familia y de sus propiedades, es el que supervisa la propiedad de otro. No podía tener nada de lo que se ha descrito hasta ahora como simiente y bendición de Dios. Nada. Pero se ocupa de otro, de la propiedad, de las propiedades de la reina. Y entonces aparece un cuarto detalle. Un detalle por fin luminoso. Hasta ahora había tres detalles problemáticos. Es un hombre al que se le ha negado. Este es el evangelizado. Y él no es que estuviera problematizándolo, haciendo marchas por su discriminación o por nada, nada. Pero va a ser evangelizado. El cuarto detalle es que este hombre no se ha quedado en su situación. Es un hombre en búsqueda. ¿A dónde iba este eunuco? ¿O de dónde venía? ¿A dónde iba? Él venía de Sudán. Esa es actualmente generalmente la parte sur, Sudán, es decir, Sudán, Etiopía. Ya les dije que en la Biblia es el sur, ¿sí? Toda la región sur, después de los Nubios, para abajo. Eso es la Etiopía. Era un hombre que venía de muy lejos. Había viajado mucho, pero era un hombre importante. Un hombre importante que busca, que está buscando. Y esto lo demuestra en el hecho de ir a Jerusalén. No sabemos, el texto no lo dice, lo deja a usted, querido lector, no sabemos cómo era que él había entendido que en Jerusalén podía haber una esperanza. Lo que sí sabemos es que estaba buscando. Este hombre no se resignó a su situación. Es una búsqueda que supera toda lógica humana. ¿Por qué? Porque no conoce al Dios de los judíos. ¿Cómo es que va a venir acá? Él es de otra religión. No conoce a Jesús, menos conoce a Jesús. Pero es un hombre que no se rinde porque se siente aferrado a la vida. Y esto es lo que importa. En la evangelización esto es lo que importa. Saber leer las búsquedas del corazón, las inquietudes del corazón.
Que no son personas muy religiosas, pues hombre, tampoco lo era. Que son personas que no están rezando, hombre, este hombre tampoco lo era. Bueno, sí, estaba buscando a tientas, estaba buscando. Y es así como llega a Jerusalén, porque cree que ese Dios de los judíos le puede aportar algo. Lo importante era la búsqueda. Y el eunuco ya estuvo en Jerusalén, ya está de regreso, ya está de regreso en su carruaje. ¿Dónde había estado en Jerusalén? ¿Dónde había estado? ¿En qué parte de Jerusalén? Pues el que va a Jerusalén va por el templo. Pero recordemos que un extranjero, un incircunciso, no puede entrar en la parte donde entran los judíos, pero sí podía estar en el patio de los gentiles. Allí debía estar. Era el lugar por el que podía ir pasar también un eunuco como él. Y allí se había encontrado con el rollo. Adquirió en Jerusalén como no fue a comprar medallitas, ni trajo tampoco una piedrita de Jerusalén. Dijo, yo quiero la Biblia. Eso es lo que yo quiero. Vamos bien. Se compra su propio rollo. Era rollos, no eran como ahora. Su rollo y viene estrenando en el camino, viene leyendo en el camino. Esa es la escena que nos pinta Lucas, excelente narrador. Lleva consigo en el camino, en el carruaje, la perla más preciosa de este viaje, la palabra, la palabra. Él había vivido una experiencia incompleta en el templo de Jerusalén, incompleta, porque a una persona como él no le dejaban hacer todo, pero encontró una perla, la palabra. La esperanza, voy a decirlo mejor, la esperanza encerrada en aquel rollo del profeta. Y venía leyendo, volvía leyendo. Y entonces, es aquí donde el Espíritu le dice a Felipe, adelántate, o sea, corre, acelera. Atención con esto que le dice el ángel. Pero quien habla ahora es el Espíritu. El Espíritu. Versículo 29. Le dijo entonces el Espíritu. Este detalle casi me lo salto. Pasamos del ángel, que fue el primero que habló, a Felipe, ahora al Espíritu, que le habla, además le habla. El Espíritu le habla. Acércate y ponte al lado de ese carro. O sea, le tocaba correr. El ángel movió a Felipe, el espíritu lo invita a unirse al carruaje, y lo que vemos aquí es una competencia de velocidad, lo que se le pide a Felipe. Que si hubiera llegado un minuto después, eso, corre, corre, que pierdes el bus, pierdes el carruaje. Si hubiera llegado un minuto después, no habría encontrado, no se habría encontrado con el carruaje del eunuco. ¡Corre! Esta es la verdadera diaconía de la palabra. No, es que tengo este horario, es que este fin. No, 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 no. Corre, ponte al servicio, ya. Esta es la verdadera diaconía. Y esto es hermoso, mis queridos amigos. Llegar un momento antes. ¿Dónde? Por los caminos del mundo, por los caminos de los que buscan y que un servidor de la palabra debe conocer. De lo contrario, de lo contrario, su trabajo, su tarea nunca será una diaconía. Un diácono debe saber que si hay un carruaje que ha subido a Jerusalén, si ha subido a Jerusalén y ahora está de regreso, es una persona que ha hecho una experiencia de Dios. Y seguramente podrán encontrar algo en común. Sin embargo, Felipe ignora esto. Ignora esto. Felipe corre sencillamente no porque sea un hombre de Dios, ni siquiera le ha visto la cara. Corre, es, no se ha dado cuenta qué tipo de personaje es, simplemente va por obediencia al Señor. Si quiere cruzar
pillar el momento preciso, tiene que correr. Tiene que correr. ¿Se acuerdan ustedes? Un texto que leeremos el domingo de Pascua. Juan capítulo 20, la carrera del discípulo amado que corría más que Pedro para llegar al sepulcro vacío. El discípulo que ama, el amado y el amante, corre. Es el amor el que nos hace correr. Si no hay pasión, nunca seremos servidores de la palabra. Se nos van a perder todas las oportunidades. Tiene que estar un momento antes. Pablo va a decir a tiempo y a destiempo. Y Felipe llega entonces al carruaje. Y ahora sí, se da cuenta de quién es el caballero que va allí, un eunuco. El eunuco está leyendo, es más, se entera de que está leyendo y qué está leyendo. Está leyendo al profeta Isaías. El eunuco está leyendo al profeta Isaías. Permítame decirlo. Grabémoslo aquí, en la mente y en el corazón. Ser servidor de la palabra significa, ante todo, seguir un camino, hacer un camino, correr en el camino. Oh, el Papa nos dice salgan, pero la Biblia nos dice también corran. Tener buenas piernas, buenos pies para correr y avanzar, y para escuchar. Corriendo, porque todavía no ha subido, ¿eh? Aquí va el carruaje y aquí va corriendo, ya coincide, va corriendo al lado del carruaje. ¿Y qué hace? ¿Cómo se entera de que está leyendo Isaías? Porque lo escucha. Correr, avanzar, escuchar. La diaconía del oído. La diaconía del oído. Diaconía es la urgencia de escuchar. El primero que oye en la Biblia es Dios. Dios es el primer oyente. Éxodo capítulo 3, cuando va a enviar a Moisés. Yo he escuchado, a mí ha llegado el grito. Hay un grito del pueblo, de un pueblo lleno de hijos asesinados, que no tienen quien los defienda de un poder arbitrario, que les permita, no tienen quien les permita el derecho a la justicia. Nadie que les reserve un territorio, un espacio para vivir, para vivir, que es, entre otras cosas, el primer acto de justicia y de derecho a la vida. Dios escucha el grito, como lo hizo desde el principio. La sangre de Abel clama desde la tierra. Génesis 4:10. En la Biblia, Dios se deja atrapar por el grito. Se deja arrastrar porque tiene buen oído. El primer acto de amor de Dios, por lo tanto, es escuchar. Es el primer acto de diálogo porque es apertura sin respuestas preconcebidas, incluso antes de escuchar al otro. Si yo sé lo que quiero escuchar, pues ya no voy a escuchar. ¿Cuántas veces, voy a colocar aquí un alfilerito, cuántas veces vamos a evangelizar con respuestas ya preparadas, sin ningún interés por abrirnos a las necesidades de las personas? No, es que esto fue lo que yo preparé, esto es lo mío. Pues ahí está el punto. Ahí está el punto. La diaconía de la palabra es una diaconía de la escucha. De la palabra de Dios, pero del hermano, del evangelizado también. Y aquí también entra en juego la revolución del Concilio Vaticano II que describimos en la primera conferencia. Un concilio que volvió a poner en nuestras manos las escrituras para que aprendiésemos. ¿Aprendiésemos qué? ¿Qué?
que la Biblia tiene tantos libros y que se llama... La verdadera revolución está en abrir los oídos al mundo, a la historia, para leerla con la gramática del Espíritu de Dios. Si no tenemos el coraje de sentir los mordiscos de las preguntas que nos hacen, de la sangre que cubre esas preguntas de los que están entre la vida y la muerte, si no tenemos el coraje de poner nuestro propio cuerpo ante estas preguntas, nunca podremos ser evangelizadores. Nunca podremos ejercer la diaconía de la palabra. La evangelización no sería evangelización. Vamos a mirar ahora sí el texto. Felipe escucha. Va corriendo y escuchando, ¿eh? No escucha con comodidad, ¿no? Espere que me pongo cómodo para escucharte. No, estaba corriendo, así, corriendo y escuchando. ¿Se puede imaginar? Vamos a leer los versículos 23 al 30 al 34. Y aquí estamos en el corazón de nuestro texto, el corazón. ¿Cómo? Aquí ya la evangelización. Corrió Felipe a su lado y oyó que leía al profeta Isaías. Entonces le dijo, ahora sí, también le pone tema, ¿eh? No solo se escucha, también se habla. ¿Entiendes lo que lees? La gran pregunta del servicio a la palabra. ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? Tanta gente que lee la Biblia y dice, pero, padre, no entiendo. Esa es nuestra tarea, ayudar a entender, niño. ¿Entiendes lo que lees? Él respondió, ¿cómo lo voy a entender si no me lo explica nadie? Entonces le rogó a Felipe que subiera y se sentase junto a él. Miren, el evangelizado invita, hay que hacerse invitar. No llega imponiendo, vengo a traerte aquí, aquí está, toco un sábado por la mañana a la puerta, aquí traje este folleto. No, 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 no. Hazte que te inviten. Y entonces invita a Felipe a subirse, a sentarse al lado de él. Y entonces nos dice el narrador cuál era el texto. El pasaje de la escritura que iba leyendo el eunuco era este. Como oveja fue llevado al matadero, y como mudo cordero ante el esquilador, así no abrió la boca. En su humillación se le negó la justicia. Miren, esta palabra tenía que repicarle fuerte al eunuco. Se le negó. Se le negó. El eunuco es una persona a la que se le ha negado todo, todo, todo. Ya lo vimos, las tres características. Por eso me extendí. Es un hombre que se le ha negado las cosas. Pero resulta que le hablan de un personaje al que le negaron la justicia. Él va a decir, como yo. Ya comienza a haber una empatía, pero no lo tiene, pero necesita aclaración. Es más, ¿quién hablará de su posteridad? Lo mataron joven, no va a tener hijos. El loco como yo. Tampoco puedo tener peladito, no puedo tener niños. ¿Quién hablará de su posteridad? La posteridad es la inmortalidad en los hijos, la prolongación en los hijos, como pensaba un hebreo. Tú te prolongas en los hijos. No tengo futuro. El eunuco no tenía futuro. Él estaba leyendo su propia historia en la escritura. Como dice una querida biblista española que le tengo gran estima, ha titulado un libro voluminoso, La Biblia, el libro que me lee. Uno casi siempre dice, no, la Biblia es el libro que hay que leer. No, la Biblia es el libro que me lee a mí. Este hombre, sin tener las claves, sin mucha cosa, ante la página de la escritura, se da cuenta que hay cosas en común. Cosas en común. Y sigue diciendo el texto, ya que su vida es arrebatada de la tierra. Y entonces dice el versículo 34, el eunuco le hace una pregunta a Felipe. Te suplico que me digas de quién
dice esto el profeta? Segunda pregunta del eunuco. La pregunta es, ¿cómo puedo entender si no hay quien me explique? Pero ahora va más a fondo. ¿Qué es lo que quiere que le explique? ¿De quién están hablando? Claro, él sentía también que era como él. ¿De quién están hablando? ¿De quién dice esto el profeta? ¿Lo está diciendo de sí mismo? ¿Es la historia de Isaías? ¿O se refiere a otro? Claro, ese otro, la profecía, claro, en una lectura mesiánica, que es lo que va a hacer ahora Felipe, el que interpreta el Antiguo Testamento como la historia del amor de Dios hasta Jesús, es lo que va a hacer Felipe. Ese otro es Jesús, el Jesús crucificado, el Jesús muerto y resucitado. Pues mis queridos amigos, atención con estos versículos 30 y 34. Este es el núcleo, la parte más importante de nuestra página. Felipe, vamos a rebobinar. Felipe ha escuchado al eunuco leyendo el texto de Isaías. Además, porque se leía en voz alta. Esto de leer mentalmente, eso es de hoy. Antiguamente no, se leía siempre en voz alta. El camino del eunuco pasa, ahora sí, por ese camino, por ese mismo camino que está viendo en la lectura del profeta Isaías. La evangelización de Felipe va a ser establecer las conexiones. Va a iluminar, claro, le va a responder a la pregunta. Supo escucharlo. No llegó con la evangelización que él sabía que tenía lo que él tenía que decir, lo que le enseñaron en el instituto, no, lo que le enseñaron en el instituto de evangelización, lo que le dijeron que tenía, no, él sencillamente respondió una pregunta y ahí evangelizó. La obra de evangelización de Felipe parte de la palabra que el otro está leyendo y de la pregunta que esa persona que está leyendo le hace. ¿Has entendido lo que estás leyendo? ¿Cómo voy a entender si no me lo explica? Esta es auténtica caridad. Esta es la diaconía en el amor. La caridad es ayudar a entender, a comprender la hermenéutica. Ayudar a comprender la palabra es hacer que esas palabras puedan entrar en la vida. Podríamos conocer todos los libros del mundo, pero si ni una sola palabra ha penetrado en nuestras profundidades para transformar nuestra vida, si ni una sola palabra ha sido capaz de despertar nuestras expectativas, es como no haber sabido nada, nada, nada. Y entonces a la pregunta de Felipe, el eunuco responde, ¿de quién dice esto? Primero, ¿cómo puede entender? ¿De quién dice esto? ¿De sí mismo o de otro? Y con la pregunta muestra que es un hombre inteligente. Inteligente es el que está abierto a aprender. No es el que se la sabe todo. El que está abierto a aprender. Dígame, quiero entender, quiero aprender. Los que encontramos aquí, y aquí ya subrayo el punto de oro luminoso. Los personajes que encontramos aquí son personajes en búsqueda, en camino, en camino. Y estamos llamados a superar esa tendencia maniquea que nos hace creer que todo lo que viene del mundo es malo. A veces pensamos, ¿de qué se viene? No, 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 no. El camino del hermano y mi camino pueden ser comunes, aun cuando el otro no sea mi hermano de la misma fe. Nos encontramos en el mismo camino, siguiendo el mismo camino, que son las búsquedas. La palabra, y aquí viene entonces la respuesta, la palabra solo se puede comprender cuando es rota con otra. No puede ser vida si no la rompemos como cuando se rompe el pan en la Eucaristía. Si no hacemos ese gesto que se repite en cada celebración,
Desde la liturgia de la palabra hasta la liturgia eucarística, no hemos evangelizado. Antes de romper el pan, tomó el pan y lo partió. Liturgia eucarística, primero se ha partido el pan de la palabra. Evangelizar es partir el pan de la palabra. La palabra solo se puede comprender plenamente al final cuando tú rompes también la otra. Quien hace comprender y abre el camino del hermano, hace un gesto de fraternidad, hace comunidad con él. ¿Por qué? Porque ya están sentados en la mesa. Entonces, sí había servicio de las mesas. Sí lo había. Pero miren a dónde llegamos. No solo de las viudas que no tienen marido. Tenemos aquí la historia de un eunuco que no tiene hijos y que no puede tener, que no tiene futuro. Eso es lo que importa. No importaba ni siquiera en este caso si tenía dinero o no, debía tener porque administraba, tenía un cargo muy alto, tenía autoridad, tenía algo de finanzas, pero no era lo suyo, era el servidor de otro. Y aquí estaba, y ahí estaba su gran tristeza profunda. Y este hombre va a encontrar una identidad, va a encontrar un proyecto, va a renacer en la persona de Cristo. Y hace comprender, se sienta con el otro a partir el pan. El eunuco invitó a Felipe a subir, porque lo vio corriendo a su lado. Lo invitó, y además porque ya estaban mirando, ya estaban mirando qué lees y no sé qué. Como también Cleofás y su compañero, en el camino de Maús, cuando ya llegan al pueblo de Maús, invitan a Jesús. Como hará también Lidia en Filipos, invitará a Pablo a quedarse en su casa y compartir con ella la comida. Aquí tenemos otro aspecto de la praxis diaconal, de la diaconía de la palabra. No es el evangelizador, el servidor de la palabra, el que pide subir, sino quien espera ser invitado a hacerlo, como Jesús que esperó que lo invitara. Quédate con nosotros. El eunuco siente en sí mismo que Felipe está en sintonía con él, ya sea de una empatía, y que algo bueno le puede ofrecer, y por eso es que lo invita a subir. Y en este gesto, nuestro gran diácono Felipe cumple su tarea de anunciar a Jesucristo. El que estaba abajo en el camino, ahora es invitado a subir al carruaje del eunuco, del que no tenía futuro. Miren la inversión de la situación. Pablo nos va a recordar, recuerdan ustedes, cuando soy débil es cuando soy fuerte. Segunda Corintios 12:10. Él nos va a recordar cuando somos débiles es cuando somos fuertes. Jesús, por su parte, nos dice que quien quiera ser grande, tiene que probarse a sí mismo y hacerse pequeño, hacerse diácono, servidor, diáconos. Luego dice dulos, esclavo. Dos términos que son casi sinónimos, tiene matices, pero son casi sinónimos. Y que los encontramos como actitud común también en María, la madre de Jesús, la Santísima Virgen María. Y aquí la sierva, la esclava del Señor. Y es con esta actitud, no me aguantaba las ganas de hablar de María, que ya estamos celebrando, ya estamos en las vísperas de la fiesta de la Anunciación, de la solemnidad de la Anunciación. No podía dejar de decir, no me aguantaba las ganas, ya lo dije, estoy feliz. Con esta actitud, Felipe sube al carro, pues, como servidor, se sienta al lado del eunuco. No habla desde la silla mientras el otro escucha, sino que se para, se coloca junto a él en forma horizontal. Se sienta a su lado para romper la palabra, para partir el pan de la palabra. El pasaje está en Isaías, el pasaje que se ha citado, que está leyendo el eunuco, es de Isaías 53:7. Como oveja que fue llevada al matadero, como cordero que estaba mudo, sin voz, delante del trasquilador, delante del que lo trasquila, no abre la boca. Insisto, miren
lo que está ocurriendo. Encontramos aquí una metáfora de una persona que es entregada a la muerte, que no tiene voz, que no tiene con qué defenderse, que no puede ni siquiera, como las ovejas, balar, que no puede gritar para oponerse. Con la voz, miren, es el texto de Isaías, con la voz gritas, lloras, pides, pero hasta esto se le niega al siervo de Yahvé, que está en el texto de Isaías. El grito, mis amigos, el grito es la primera gran página de la historia de la salvación. El grito. La sangre clama y Dios escucha. Dios viene a ayudar. A este personaje, el eunuco, también se le niega esto. No abre la boca. Es una persona humillada, a la que se le niega el derecho. La sentencia que lo condenó fue sumaria. Esta es tu situación. Usted es el eunuco y acabó. Y esta es su tarea. No abra la boca. Haga. Pensemos ahora en la muerte de Jesús. Ciertamente, ni la ley romana, ni la Torá hebrea lo condenaron a muerte, si bien hay texto en la Torá que hablaba de un blasfemo que tendría que morir. Y lo de la ley romana, pues sabemos cómo fue que se dio la intervención de Pilatos. Fue el grito de una multitud. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Una multitud que clamaba pidiendo sangre. ¡Sangre! Tenemos que tener cuidado con las masas, con las multitudes que vibran y que, como en los conciertos y todo el mundo hace catarsis y grita y se siente muy bien, es como una droga, estar en medio de un grupo y entonces botar todas las emociones. Puede ocurrir para cosas buenas y como para cosas malas. Ir a la calle y tirar piedras y destruir cosas. Cuidado con las multitudes. Son estúpidas cuando están pobladas de personas que simplemente son gregarias. Las grandes tragedias del siglo XX y comienza a verse algo en el siglo XXI, surgieron de multitudes que llenaban plazas y había un líder que las hacía repetir consignas. Por eso, al pasar este ser mudo al matadero, se volvieron pensando que este era una persona maldita por Dios, en el texto de Isaías. Hay un rayo de esperanza. Un rayo de esperanza que sin embargo sale de lo más hondo de esta oscuridad y que surge de la palabra que está leyendo el eunuco. Hay una escisión que suaviza la aspereza y que viene dada por el versículo clave de Isaías 53:10. ¿Quién podrá jamás describir su posteridad? Tendrá posteridad, tendrá futuro. Y el eunuco entiende que se parece a él. Nota la contradicción que hay ahí. ¿Cómo es que este hombre al que se le ha negado la tierra, el juicio, un juicio bien hecho, que le ha negado el presente, el futuro, cómo puede tener descendencia? ¿Cómo puede tener descendencia? Se le negó. ¿Cómo? ¿Quién puede describir su descendencia? Y va a seguir la profecía diciendo que sí, que Dios le dio una inmensa descendencia. Entonces el eunuco, ahora sí, se le aclara todo. Se le aclara el significado de las palabras por la explicación que le da Felipe. El eunuco va a entender que en la resurrección de Jesús ninguna vida queda castrada. Ninguna. Hay un futuro donde se han cortado las posibilidades
Y este hombre tenía 3 posibilidades cortadas, las más importantes para un ser humano. A él se le había negado todo, todo, todo. Y ahora no es simplemente la identificación. Ahora un don. Recibe un don, el don de un futuro en Jesucristo. Para el eunuco, la pregunta, ¿quién es? ¿De quién está hablando este texto? ¿De quién está hablando este texto? Es una pregunta de vida o muerte. Cuando uno lee la Biblia, está ante la misma pregunta de vida o muerte. Enterarme de que pasó algo aquí en otro, pues muy bien, qué bueno que le pasó eso. No, es que me está hablando de mí. El eunuco quiere saber de quién ha dicho esto el profeta, de sí mismo, de otro. Y al final entiende. Primero se ha identificado con el personaje, pero ahora se le abre la novela. Se le abre la novela. Felipe entonces ya puede decir lo fundamental. Le puede hablar de Jesús y le puede anunciar la buena noticia. Este siervo, oh, otro punto, siervo. Jesús es el siervo. Este siervo es Jesús. Es Jesús. Y Lucas capítulo 22, versículo 26. Yo estoy entre ustedes como el servidor, dice diáconos, como el que sirve. En Marcos 10, 42 al 45, cuando los hijos de Zebedeo entienden mal las cosas y piden puestos. Qué tristeza en la iglesia cuando peleamos por puestos. Vamos preocupados por el cargo. No, lo nuestro es la misión, es evangelizar. Ya está. Y Jesús les dice, oigan, ustedes saben que los que son tenidos por caudillos de las naciones las dominan y que los que ejercen poder sobre ellas se hacen llamar benefactores. Entre ustedes, sin embargo, no será así. Yo siempre digo que la mejor traducción debería ser, y si alguno lo hace de otra manera, no es de los míos. No es de los míos. El que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, diáconos. Y el que quiera ser el primero entre ustedes se hará esclavo, dulos de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este que dará bien rescate por muchos es el siervo anunciado por Isaías. La diaconía es la inversión de las relaciones humanas. En las relaciones humanas de todo tipo, el que gobierna es siempre el que domina, o sea, el que está encima. En cambio, Jesús les pide a los que gobiernan que se queden abajo. Felipe subió, estaba abajo, no empezó desde arriba, cuando el otro lo autoriza. Y el eunuco, después de escuchar la buena noticia de Jesús, cuando pasan por un lugar donde hay agua, pide ser bautizado. Pide ser bautizado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto sabía Felipe? ¿Cuánto sabía que lo que Felipe le había anunciado lo había dicho Jesús? Y que el profeta, hablando de aquella oveja muda, se refería a Jesús, porque Ahí está. ¿por qué quiere entrar en el símbolo del bautismo? ¿Por qué? Porque quiere ahora injertarse en la persona de Jesús. Quiere entablar un vínculo profundo con Jesús. No es, ya compartió con Jesús una parte, ahora comparte con Jesús la que Jesús le puede dar. Y esto es el bautismo, una injerción en Jesús. El eunuco entiende el texto. La palabra, aquí está lo bonito, la palabra es resucitadora. La palabra es revitalizadora. La palabra saca al eunuco de su impotencia. Esto es servir la palabra en la iglesia. Ese es nuestro ministerio, mis queridos amigos. Esta es nuestra misión. Esta es la maravilla de la fe cristiana.
y de la palabra rota, la palabra compartida. Tenemos entonces, y llegamos a la conclusión, 3 diaconías. Tenemos 3 diaconías. Una, hay un diácono de las mesas, que es Felipe, y que termina sirviendo la palabra, porque la palabra se rompe. Lo primero es romper la palabra, partir la palabra, el pan de la palabra. Dos, dos. Este diácono le habla a otro diácono, porque el eunuco de la reina es un servidor de la reina, es un diácono. Y Felipe, el diácono, le anuncia a este otro diácono de la reina a un Dios diaconal, a un Dios diaconal que es Jesús, el que dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y allí se aclaró todo, todo lo que estaba en el texto de Isaías. 3 diaconías. La diaconía es un misterio de amor que transforma la debilidad en poder y en fortaleza. Cuando soy débil, soy fuerte. El servidor que comienza de abajo resulta al final mostrando una gran potencia. ¿Por qué? Porque pasa vida. Y no puedo concluir sin mencionar a las mujeres. En Marcos 10, que citaba ahora, 10, 42 a 45, Jesús ha dicho, el que quiera ser grande entre ustedes, que se haga diácono, y el que quiera ser primero entre ustedes, hágase dulo, diácono, dulo, las dos palabras se traducen por servidor, pero dulos es esclavo. Los dos términos, ya dije, son sinónimos, pero tienen matices. La más fuerte es dulos, esclavo, que es la que se parece al del siervo de Yahvé. Evet Adonai, siervo esclavo del Señor. Pues resulta que María, la madre de Jesús, es la figura de la diaconía y de la dulía, del diácono y del esclavo. Porque así como el eunuco, también una virgen es impotente. Y creo que no ofende a nadie que yo diga eso. O sea, por sí misma no puede dar a luz. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible si no conozco varón? No puede dar a luz hijos. Su vientre es un llanto porque está vacío. Para tener hijos, para sacar a relucir el deseo de fruto, se debe pedir la lluvia, símbolo de la fertilidad humana. La lluvia, la semilla. Sin embargo, María como virgen es aún más impotente que las mujeres mayores que están casadas, como Sara. La virginidad se entiende como una impotencia extrema, que sin embargo se convierte en llanto. Y quiero dar un último vistazo al pasaje de Lucas 10:38 que nos presenta a Marta y a María. También en este pasaje se subraya cómo María estaba ocupada en muchos servicios, diaconía, la diaconía de Marta, servir la mesa, atender a Jesús, ahí sí, la mesa, tal cual, servicio doméstico, pero en realidad metida en un torbellino de oficio, un torbellino diacónico. Marta, por lo tanto, era como la diaconisa, como lo era otra mujer mencionada en la carta a los Romanos en el capítulo 16, Febe, Febe, Febe. Febe la diaconisa de la iglesia de Cencreas, el puerto que está después de Corinto y donde se tomaba el barco para ir a Éfeso. Desafortunadamente, algunas traducciones de la Biblia han reemplazado Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas, por nuestra hermana Febe, que está al servicio de la iglesia de Cencreas. Y obviamente es una mala traducción. Tenemos entonces historias de mujeres. María, Marta, con su hermana María que complementa escucha y servicio. Febe, la diaconisa. ¿Y cómo podemos terminar? Ahora cerrar. Lo fundamental ya está dicho. Quisiera simplemente dejar
que sea Lucas quien cierre esta noche. ¿Cómo termina la historia? Versículos 36 al 40. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Otra cosa que me podían impedir, ¿no? Ya, no hay más impedimentos. Mandó detener el carro, y bajaron los dos, Felipe y el eunuco, hasta el agua, y le bautizó. Lo sumergió en la muerte y resurrección de Cristo, renacido. Se le abrieron todas las posibilidades. Se le acabó la castración. Levantó la vida, levantó alas, abrió alas, levantó su existencia. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco, que siguió alegre su camino. Felipe se encontró en Azoto y anunciaba, sigue la diaconía de la palabra, y anunciaba el Evangelio a todas las ciudades por donde pasaba hasta que llegó a Cesarea. Una ruta, al final es una ruta movida por el Espíritu. La palabra primero es escuchada por el evangelizador que le indica, antes que lo que va a decir, a dónde tiene que ir. Y allí el Señor acontece en la palabra y la escucha. Pero esta historia termina en fiesta. No vio más al eunuco. Dice, no vio más al eunuco y se puso a llorar. ¡Ay, qué tristeza! Este hombre que bautizan siguió alegre. Siguió alegre. El eunuco está alegre. Felipe está alegre en el Señor. Mis queridos amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes y yo espero que en este camino de evangelización con la palabra, en la diaconía de la palabra, sigamos alegres nuestro camino. Gracias por su atención.